Buenas noches, hermanos. Una vez más, agradecidos al Señor porque nos permite continuar con el estudio de su palabra. Todos sabemos que su palabra es la que nos va a servir para continuar este caminar, este peregrinaje que tenemos en esta nueva vida que Él nos ha dado. Nosotros estamos estudiando en este tiempo el libro de Jueces, un libro, si bien es cierto, es un libro histórico, ¿no? Un libro un poquito especial, tiene sus diferentes bemoles, ¿no? Es muchas veces difícil de interpretar, porque hay muchas cosas que a veces no se entiende bien y bueno, pero con la ayuda del Señor, porque todos sabemos que la sabiduría, el entendimiento, la revelación viene de parte de Él, porque dice la palabra de Dios que la Biblia no es de interpretación privada, sino es una palabra revelada. Y nosotros, sus hijos, lo entendemos porque como hijos de Dios entendemos y conocemos la voz de nuestro Padre, que es el que nos muestra, nos enseña continuamente. Y ahora tengo ese privilegio de compartir con ustedes el capítulo 11 del libro de Jueces, ¿no? El nombre de Jueces designa en el Antiguo Testamento a una serie de personajes que vivieron el periodo comprendido entre la muerte de Josué y los años inmediatamente anteriores al inicio de la monarquía de Israel, que es del siglo XIII hasta el siglo XI antes de Cristo. Nosotros ya hemos tenido una introducción preciosa a cargo de nuestra anciana Marta y hasta la fecha hemos llegado hasta el capítulo 10 y ahora vamos a continuar con el 11, ¿no? Pero quería hacer esta breve introducción remarcando acerca de lo que es este libro, ¿no? Más que jueces en el sentido estricto de administradores de la justicia, como se conoce a los jueces ahora, eran héroes que se esforzaron por dirigir al pueblo y mantenerlo a salvo de la hostilidad y el dominio de sus vecinos, verdaderos caudillos militares. Todos ellos actuaron como instrumentos del Señor, suscitados y movidos por su espíritu para llevar a cabo una misión especial en un preciso momento y por un tiempo limitado. En la descripción de estos personajes no existe un patrón común de características o de identificación. Así, Débora se distingue como una profetisa, Gedeón es un campesino de humilde extracción social, Jefte, hijo de una prostituta, capitaneó al parecer una banda de malhechores, y Sansón, el joven excepcional, que lo vamos a ver más adelante, que todos conocemos esta historia de excepcional fortaleza física, todos sabemos que no se resistió a los encantos de una mujer filistea, ¿no? Por otro lado, el tratamiento que reciben los protagonistas es muy desigual, mientras que a unos pocos se les dedican varios capítulos, como el caso de Débora, Gedeón, Jefte, Sansón y Micaía. De otros se menciona el nombre acompañado, si acaso, de una brevísima noticia personal, ¿no? Como Otoniel, Ahod, Sangar, Tola, Jair, Ibzan, Elón y Abdón. Hoy vamos a estudiar la historia de Jefte, ¿no? Jefte es un personaje, ¿no? Un hombre de palabra. Más adelante vamos a ver por qué es un hombre de palabra, de compromiso, ¿no? Jefte, el Galadita, irrumpe en escena al inicio del capítulo 11, ¿no? Él va a ser uno de los principales personajes de Jueces, es sin duda una figura enigmática y su historia viene quizás a ser una de las más apasionantes y conmovedoras, pero asimismo la más confusa y desconcertante de todo el libro. Jefte nos es presentado en este capítulo 11.1, en el versículo 1, que es lo que vamos a desarrollar, pero su intervención se ha iniciado ya en el capítulo que precede, en el 10, en el versículo 6. Es pues ese capítulo 10, en el versículo del 6 al 18, el que prepara el telón de fondo de la actuación de Jefte. Y aunque no nos dice nada acerca de él a título personal, sí da razón de la situación en la que va a intervenir. Entonces, con ese preámbulo, vamos a comenzar a desarrollar este
capítulo 11, ¿no? Que en sus Biblias aparece como Jefte y los amonitas. Jefte en principio en el hebreo tiene su significado, Dios abre o libera, ¿no? Es el noveno juez de esta historia de los libros de jueces, ¿no? Y vamos a leer los tres primeros versículos que dice la palabra acerca de este noveno juez, que es Jefte. Jefte Galadaíta era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefte era Galad. Pero la mujer de Galad les dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefte diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefte de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Jefte, o sea, la primera parte del versículo dice, Galadita era esforzado y valeroso. Este hombre esforzado y valeroso tenía un trasfondo muy turbio. Su madre fue una ramera, una prostituta pagana común. El área donde se desarrolla Galad era parte de Israel que estaba al este del río Jordán, el cual comprendía el territorio de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Coincidentemente, el padre de Jefte también era llamado Galad. Remarcando un versículo dice, huyó pues Jefte de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Rechazado por su familia debido a su linaje ilegítimo, Jefte habitó en esta área, en lo que sería hoy día Siria de nuestros tiempos. Aunque fue rechazado por su familia, Dios bendijo y utilizó a Jefte, como Dios hizo la elección de una persona como esta para ser un libertador de su pueblo y que lo hubiera registrado entre otros dignos famoso por su fe. Acá es bueno remarcar que Jefte aparece en la vitrina de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. Esto es para el consuelo de los bastardos, si son creyentes y nacidos de Dios. Claro, acá sabemos por qué se dice bastardo, porque es como un hijo ilegítimo, hijo de un padre que tenía un matrimonio y que, por decirlo así, un adulterio eh, eh, tiene una relación con una prostituta y nace él, ¿no? Pero todos sabemos que para Dios, o sea, en principio, el autor de la vida de cada ser que Dios ha creado es soberanía absoluta de Dios, ¿no? Por eso que la cosa que nosotros enfatizamos es lo que Dios no contó por el mal que él no era responsable. Una descalificación. Él le levantó, él le dio su espíritu, él empleó para liberar a su pueblo en la hora de necesidad. Todo, que es el lugar, ha sido relativamente identificada con la moderna El Tayyibe, cerca de 15 millas al este y noroeste de Ramot Galad, en el área desolada que está justamente fuera de la frontera oriental de Israel y la frontera noroeste de Amón. Dice, se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Jefte no fue necesariamente el líder de una banda de criminales, ¿no? El término hombres ociosos no significa necesariamente un bandido. La palabra puede, sin embargo, significar en su lugar personas pobres, sin propiedad y sin empleo. Nosotros recordamos que David, cuando comenzó a huir de Saúl, se metió a una cueva, la famosa cueva de Adulán, ¿no? Que está en 1 Samuel, en el capítulo 22, y los dos primeros versículos hablan de que con David se juntaron quienes, los afligidos, los endeudados, los que tenían amargura de espíritu, o sea, como 400 hombres que estaban en una condición algo parecido a lo que nos dice ahora la palabra sobre Jefte, ¿no? Él y su banda probablemente operaba más a la manera de David y su grupo, los cuales aparecieron años después, protegiendo ciudades y asentamientos de los merodeadores. David hizo esto en el tiempo descrito en 1 Samuel, como les decía hace un momento, recibiendo paga de aquellos que le ayudaban. Es también posible que ellos solamente despojaban a las aldeas de los pueblos enemigos,
tales como los amonitas, que eran los principales enemigos de ese entonces, ¿no? En los versículos del 4 al 8, ¿no? Dice que aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefte de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefte, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefte respondió a los ancianos de Galad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefte, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillos de todos los que moramos en Galad. Entonces acá se remarca, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. La nación de Amón, los amonitas, vivían al sur de Israel. Estos eran un grupo seminómada que descendieron del sobrino de Abraham, de Lot. ¿Por qué pues, les preguntan, ¿no? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estéis en aflicción? No puede decir Dios justamente como la mayoría de nosotros. A menudo le buscamos cuando más le necesitamos. Y la respuesta de ellos, de los ancianos, dice, ven y será nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Debido a la crisis de los amonitas, los líderes de Galad estaban desesperados por un líder hábil, y ellos voltearon hacia Jefte. Ellos estaban dispuestos a darle la autoridad como el jefe sobre Galad, ¿no? En los versículos del 9 al 11 es la respuesta de Jefte hacia los líderes de Galad. Dice, Jefte entonces dijo a los ancianos de Galad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefte, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefte vino con los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefte habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Jefte solamente asumiría el liderazgo en dicha crisis si también él quedara como líder después de la crisis. Él no quería ser rechazado otra vez como un hombre insignificante, como lo habían descalificado sus hermanos, porque le dijeron que tú no eres un hijo legítimo, ¿no? Delante de Jehová en Mizpa, o sea, este pronunciamiento. Este era el mismo lugar donde el famoso acuerdo entre Labán y Jacob fue hecho en este lugar. eh, Hace referencia en Génesis 31, del 43 al 50, que habla del lugar entre Labán y Jacob. La idea de Mizpa, que es guardia, es, si haces de otra manera, de acuerdo con esta promesa, Dios lo verá y él castigará. En los versículos del 12 al 13, ¿no? Jefte negocia con el rey de los amonitas. Dice la palabra, y envió Jefte mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefte, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Amón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. ¿Y qué tienes tú conmigo? Esta porción remarca, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. Jefte hizo una pregunta sencilla, porque esta es la tierra de Israel. Quizás toda la disputa se podría resolver por medio de negociaciones y diplomacia en lugar de la guerra. Y se remarca en esta porción, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió desde Egipto, el rey de Amón dio una simple respuesta al decir que ellos estaban en Israel porque en realidad era su propia tierra y que Israel se las quitó injustamente, ¿no?
Entonces, en los versículos del 14 al 28 viene la respuesta de Jefte hacia el rey de los amonitas. Y Jefte volvió a enviar otro mensajero al rey de los amonitas para decirle, Jefte ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cádiz. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cádiz. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en tierra de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Esbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sejón toda su gente, acampó en Jahaza y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio de Amorreo desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel. ¿Pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, no lo poseerías tú. Así, todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo el cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, porque no las habéis recobrado en ese tiempo. Así que yo, nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefte le envió. Entonces acá vemos que Israel no tomó tierra de Amón ni tierra de los hijos de Amón. La respuesta escrita de Jefte hacia el rey de los amonitas explicó cuidadosamente el por qué Israel tenía el derecho de las tierras las cuales los amonitas reclamaban que eran de ellos, ¿no? Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Jefte le recordó al rey de los amonitas que ya que los amorreos habían conquistado a los amonitas y tomaron control de su tierra, cuando Israel derrotó a los amorreos en la batalla, ellos simplemente tomaron la tierra de los amorreos, la cual también era anteriormente la tierra de los amonitas. La guerra en contra de los amorreos fue incitada por la viciosa guerra de los amorreos en contra de civiles israelíes. En esta parte continuamos explicando los versículos que siguen. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Jefte argumentó, ya que Dios le dio esta tierra a Israel, los amonitas no la reclamaron. Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, no lo poseerías tú. Jefte argumentó que el Dios Quemos de los amonitas se mostrará a sí mismo digno para conquistar la tierra de Israel, ya que Israel tuvo esta tierra por 300 años. Demostraba que Quemos no era más grande que el Dios de Israel. Los 300 años es notablemente cerca el total de las figuras de los jueces y los periodos de opresión dados hasta este punto. La figura exacta es de 319 años. Este era un reto inherente. Si tu Dios es lo suficiente poderoso para darte la tierra, entonces deja que lo haga. Veremos quién es más fuerte, Jehová o Quemos, ¿no? Y acá podemos ver
prácticamente la declaratoria, ¿no? Jefte no vio primeramente esta batalla entre dos ejércitos, sino entre el Dios de Israel y el Dios falso de Amón. Jefte mostró verdadera sabiduría al ver esto primero como una batalla espiritual. Quemos tu Dios, dice. Quemos era tradicionalmente el dios de los moabitas, no de los amonitas, pero ellos pudieron haber adorado a los dioses de cada quien y también quizás consideraban a Quemos y a Milcom como el mismo dios, pero con nombres diferentes. Seguidamente, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefte le envió. La respuesta lógica y razonable de Jefte no tuvo efecto sobre el rey de Amón. La guerra era, por lo tanto, inevitable, ¿no? Como podemos ver, muchas veces en estos tiempos que estamos observando, en los tiempos actuales, todos sabemos que Israel está un poco más de un año después del 7 de octubre del 2023, ya ha transcurrido ya más de un año, que está en una continua guerra con los gazatíes, con Hamas. Y nosotros, como estamos pendientes de las noticias actuales, por ejemplo, podemos ver que todas las tratativas de paz, los acuerdos, los tiempos inclusive de una pequeña tregua, muchas veces no dan lugar a que se concretice estas treguas o este acto de pacificación, porque sabemos de que no es una guerra en realidad natural, sino es una guerra espiritual, ¿no? Y acá prácticamente esto es como leer las noticias del día y vemos en esta historia algo que se repite en estos momentos, ¿no? Entonces, acá ya hay una resolución, entonces entra la guerra. Jueces, ¿no? En el 29, 11-29 dice, Jefte reúne tropas y avanza valientemente hacia Amón. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte y pasó por Galad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galad y de Mizpa a Galad pasó a los hijos de Amón. Y cuando vemos esta porción que y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte, este era la fuente de la valentía de Jefte y puede ser la fuente del coraje para nosotros también. Cuando nosotros somos acosados por temores y ansiedades, necesitamos llenar nuestras vidas con Jesús y ser llenos con el Espíritu Santo. Dice, pasó a los hijos de Amón. La llenura del Espíritu nos hace avanzar. Vamos hacia adelante en el sentido de progreso espiritual. Y vamos hacia adelante en el sentido de confrontar a los enemigos de Dios. Vemos en los versículos 30-31, ¿no? Dice, acá tenemos una de las cosas un poquito muy dolorosas de, de esta porción de la palabra. Jefte hace un voto apresurado pensando que ayudaría su causa delante de Dios. Y Jefte hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Jefte hizo voto a Jehová. Aunque bien intencionado, este fue un voto necio. Tales votos pueden ser intentos de manipular a Dios o el ponerle bajo obligación hacia nosotros. Es más importante estar del lado de Dios que el intentar persuadirlo para estar de nuestro lado. Aún un hombre lleno del Espíritu puede hacer cosas necias. Acá vemos en este ejemplo. El Espíritu Santo no nos abruma y controla. Él nos guía y esa guía puede ser resistida o ignorada en puntos pequeños o más grandes, dependiendo que aparentemente nosotros podemos decir que es una decisión, bueno, es un pacto, como muchas veces se estila, haz un pacto con Dios y vas a ver los resultados. No es así, ¿no? Y en esta historia podemos comprobar por qué aconteció esta situación. Dice, no hay necesidad de sobornar la ayuda de Dios como Jefte lo hizo por su promesa apresurada. Él dará con gusto y libremente de su propio corazón de amor la ayuda y liberación que necesitamos si tan solo nuestro camino está ordenado correctamente delante de Él. Cualquiera, dice acá en este pronunciamiento, ¿no? De su voto, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, lo ofreceré en holocausto.
Jefte no tenía un sacrificio humano en mente. Esto estaba indicado por la antigua gramática hebrea. El género masculino puede ser traducido a sea lo que salga, o quien sea que salga, lo sacrificaré. Entonces, muchos comentaristas, muchos estudiosos, los estudiosos eruditos de hebreos más precisos, la mejor traducción sería, es lo consagraré a Jehová o lo ofreceré para el holocausto, como él describió. Si es algo apto para el holocausto, será hecho así. Si es apto para el servicio de Dios, será consagrado hacia él. El sacrificio humano estaba estrictamente prohibido por la ley mosaica, en pasajes como Levíticos, en el capítulo 18 y 21, y en el libro de Deuteronomio del capítulo 2 y 31. Es casi certero que Jefte estaba familiarizado con tales pasajes debido a que él negoció con los amonitas y demostró que conocía la palabra de Dios. En los versículos 32 al 33, Dios le concede a Israel la victoria sobre los amonitas. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel, y Jehová los entregó en su mano. Dios ganó una gran e importante victoria por Israel por medio de Jefte. Él superó la amargura y el rechazo de familia para satisfacer una gran necesidad, a pesar de su difícil pasado. Dios le utilizó de una manera maravillosa. Para el siguiente comentario, así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Esta fue otra victoria para Israel, ganada bajo el liderazgo de un juez lleno del Espíritu Santo. En los versículos 34 al 35, esta es la parte más dolorosa cuando me tocó, o sea, cuando vi que me tocaba compartir este estudio, sentí un dolor muy, muy grande porque en verdad es doloroso lo que pasó en esta historia, ¿no? Dice, entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Cuando él la vio, rompió sus vestidos. Jefte hizo su necio voto sinceramente con la intención de mantenerlo enteramente, pero él no consideró seriamente las consecuencias del voto. Por lo tanto, él se entristeció cuando su hija fue la primera en saludarle fuera de su casa. Y él se pone mal, pero dice, no, pero le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. El voto de Jefte fue necio y él no debió guardarlo. Él no tenía derecho de castigar o afligir a su hija de cualquier forma, debido al voto que hizo con Dios. Fue una cosa el hacer y el guardar el voto cuando Jefte creyó que una vaca o una oveja saldría a la casa cuando él llegara. Pero cuando su hija salió, él debió decir inmediatamente, he hecho un voto necio y sería más pecaminoso para mí el guardarlo que el romperlo. Me arrepentiré delante de Dios por mi necio voto. Él había hecho un voto arrebatado y tales cosas son mejor romperse que guardarlas. Si un hombre hace un voto para cometer un crimen, el voto para hacerlo es en sí mismo un pecado, y llevar a cabo el voto será sin duda pecaminoso. Si el voto de un hombre para hacer algo es necesario y correcto para que él lo haga, entonces toda la ley moral podría ser suspendida por un mero acto de votos. Pues un hombre puede hacer el voto de robar o cometer adulterio o asesinar y después decir, yo estaba correcto en todos estos actos porque hice voto de hacerlos. Este es un auto evidentemente absurdo y el admitir tal principio sería el destruir toda la moralidad. En el libro de Eclesiastés sabemos, en el capítulo 5, 1, 2 es un versículo que siempre el Señor me ministra, dice,
habla del peligro de hacer votos necios. Este pasaje pone en claro que es mejor el no hacer un voto que el hacer un voto necio. Esto no significa que los votos sean malos, estos pueden ser buenos. Esto significa que debemos de tomarlos en serio. Los cristianos necesitan tomar en serio el pecado de los votos quebrantados y cuando los vemos debemos de arrepentirnos y guardarlos o arrepentirnos de la necesidad de haber hecho el voto y buscar la liberación de Dios hacia el voto. Le he dado, dice acá, remarca este Jefte, le he dado palabra a Jehová y no podré retratarme. Al mismo tiempo, por el bien del principio, solamente había algo maravilloso sobre el espíritu y la voluntad de Jefte para mantener sus votos, aun cuando le costara algo. En el voto en específico, él fue necio y no debió guardarlo, pero la tenacidad del carácter dice, le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Es gloriosa y debiera ser la palabra de cualquier seguidor de Cristo Jesús. Como seguidores de Cristo Jesús, la declaración de Jefte nos recuerda lo que hemos hecho, le he dado palabra a Jehová, ¿no? Nosotros en un principio, cuando empezamos esta nueva vida, ¿qué hacemos? Hemos primero confesado nuestra fe en Cristo Jesús, porque todos sabemos que todo empieza por un acto de fe, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y todos sabemos cuando que por primera vez escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dio convicción de pecados y en esa instancia es donde nosotros recibimos a Jesús por un acto de fe, ¿no? Hemos declarado que somos seguidores y discípulos de Cristo Jesús. Hemos alabado a Dios con nuestros cantos y palabras. Hemos proclamado nuestra parte junto con el pueblo de Dios. Y como seguidores de Cristo Jesús, la declaración de Jefte nos recuerda lo que no podemos hacer. No podré retractarme, dice él. No nos podemos retratar aun cuando seamos perseguidos. No nos podemos retratar aun cuando se burlen de nosotros. No nos podemos retratar ni siquiera en lo más mínimo. El retractarnos podría mostrar que nuestra fe siempre fue falsa. El retractarnos traería desgracia a la obra de Jesús en la cruz. El retractarnos abandonaría la recompensa celestial. El retratarnos no tendría sentido. Del 36 al 40, ¿no? Que es la parte final, Jefte cumple su voto con Dios. Aun cuando esto es demasiado doloroso, cuando por todo lo explicado, pero bueno, y dice, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefte Galaíta 4 días en el año. ¿Quién hizo de ella conforme al voto que había hecho? Algunos piensan que Jefte en realidad ofreció a su hija en holocausto. Si él lo hizo, esto fue exactamente un ejemplo de celo equivocado para con Dios, porque Dios jamás le pidió que hiciera un voto tan necio o que lo cumpliera de una manera necia. Después, en su historia, Israel comenzó a servir a un terrible dios pagano llamado Moloch, quien era apaciguado con sacrificios de niños de la manera más horrible. Dios nunca pidió el ser servido de esta manera terrible. Y por lo tanto, la culpa no se le puede imputar a Dios. Ella dice, fue con sus compañeros y lloró su virginidad. Ella nunca conoció varón. Estas palabras indican que fue más probable que Jefte apartara a su hija para el servicio del tabernáculo, de acuerdo con el principio de Levíticos 27, que está en el capítulo 27, versículos 2 al 4, donde las personas apartadas para Dios en un voto no eran requeridas a ser sacrificadas como lo eran los animales, sino que eran dados al tabernáculo en su valor monetario. Sabemos que había mujeres que eran apartadas para el servicio del tabernáculo. Estas eran llamadas las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, como dice en Éxodo 38:8 y en 1 Samuel 2:22.
Es más común que la hija de Jefte se convirtió en una de estas mujeres que servía en el tabernáculo. Su hija y sus amigas se entristecieron con razón de que ella fuera dada al servicio del tabernáculo antes de que ella se pudiera casar. Probablemente la mayoría de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo eran viudas mayores. Al enviar a su única hija sin casar al servicio del tabernáculo por el resto de su vida, muestra que tan en serio Jefte y su hija tomaron su promesa para Dios. Y muchos comentaristas, muchos estudiosos se oponen y no ven otra opción que decir que Jefte de una manera horrible cumplió su voto al realizar el sacrificio humano de su propia hija. El intento de conmutar la sentencia de muerte de Jefte no puede ser sostenida. Por su compromiso de ser una de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, parece la mejor explicación debido a que Jefte está enlistado como un héroe de la fe. En Hebreos, Dios habla de esta vitrina de esos héroes de la fe, y ahí está el nombre de Jefte. Es difícil creer que él hizo algo contrario a las maneras de Dios al ofrecer a su hija como un sacrificio humano, y aún ser mencionado como hombre de fe en hebreo. Pero, amados hermanos, si todo esto hizo Jefte y está escrito en el libro de Hebreos, significa que Dios soberanamente, que es soberano sobre todas las cosas, lo pone a este hombre, porque cuando Dios pesa los corazones, muchas veces el peso de gloria entra en la balanza, inclina a favor de las cosas buenas y las cosas malas. Y por eso es que nos dice que Jefte está en la vitrina de la fe. Amados hermanos, un poco triste esta historia de la parte final del capítulo 11, pero es una gran verdad. Difícil a veces de aceptarlo, pero así es. Así que, amados hermanos, hoy hemos terminado el capítulo 11 con esta historia un poco triste, pero todos sabemos que servimos a un Dios que es soberano sobre todo. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón, mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de
madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.